Buenas noches. Les damos la bienvenida una vez más a a toda la comunidad de politólogos de Ecuador que nos están viendo en esta noche. Pues nosotros estamos hoy honrados de contar con la presencia de un invitado muy especial. Queremos darle la bienvenida al politólogo Osvaldo Moreno. Osvaldo es un consultor político, experto en campañas electorales con muchos años de experiencia. Y pues a nosotros nos honra tenerte hoy aquí, Osvaldo, para poder un poco dialogar sobre la coyuntura política y cómo esta pandemia está cambiando en sí el escenario político nacional y mundial. Pues primero, Osvaldo, bienvenido, buenas noches. Bueno, buenas noches, un saludo fraterno, muy contento de estar con ustedes, muy feliz que nosotros los politólogos, que creo que hemos despojado a los abogados del debate que había con los economistas sobre el tema político, estén en este tipo de actividades. Encantado de poderlos atender, un saludo y un abrazo desde Guayaquil. Excelente, Osvaldo. Muchas gracias por darte el tiempo de poder estar aquí. Bueno, antes de comenzar en sí, de entrar en el tema, Osvaldo, yo quisiera preguntarte, tú estás en Guayaquil, primero, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Entendemos nosotros que la situación ha sido muy compleja en Guayaquil, en la provincia del Guayas. Pues esperamos que esté todo bien. ¿Cómo te encuentras? Bueno, primero me ves de negro porque no estoy dando ninguna entrevista, ningún medio de comunicación, digamos, formal. Si te puedes haber dado cuenta, he recibido probablemente unas 40 invitaciones desde que empezó la pandemia. Y mientras dure el estado de excepción, yo no pienso hablar porque probablemente me va a ir mal si lo hago. Creo que ha sido algo terrible. La capacidad de reacción de la ciudad ha sido, digamos, inferior a la que tuvimos en la anterior pandemia, que fue en 1918. Como ustedes sabrán, Guayaquil ha sido víctima de incendios, de piratas, de matanzas de trabajadores, de estudiantes, y ahora esto. Realmente yo lo que le digo a toda la gente, habré recibido unas 200 llamadas de amigos, colegas, clientes, etcétera, colegas sobre la situación. Yo les digo, multiplícalo por la enésima potencia de lo que ves en los medios de comunicación internacionales, ¿no? Gracias a Dios estamos bien, te agradezco. Bueno, mi esposa es extranjera, no tiene la misma paciencia que tú y yo le tenemos al Ecuador. Ya quería irse a su país, fue una cosa espantosa. Realmente hubo días que incluso los hedores de la muerte llegaban acá. Y yo te digo, yo no vivo en un barrio suburbano, aunque me encantaría hacerlo, y lo viví en mi infancia, pero realmente acá donde yo vivo, que es como decirte los valles, en Quito, dentro de la ciudad, obviamente, llegaban los hedores de la muerte. Fue una cosa espantosa. Pero bueno, aparentemente esto ya está tranquilizado, pero no por eficiencia, creo yo, sino por la gravedad y por benevolencia del virus. Pues sí, Osvaldo, bueno, nuestra solidaridad contigo, con tu familia y con todos los compatriotas guayaquileños que han tenido que enfrentar esta situación durísima. Y yo creo que ha sido una tragedia para todos, para todo el país, una tragedia histórica. Y Osvaldo, justamente tú, digamos, topaste un poco el tema. Quisiera conocer de manera general cuáles son tus primeras lecturas sobre la pandemia en general. Pues vamos a iniciar un poco hablando del tema global, un poco el tema internacional, cómo tú lo ves en general, para después ir entrando ya un poco en el escenario político local. Entonces, en primer Claro. lugar, ¿cuál es tu lectura general de lo que vivimos? Bueno, no puedo evitar el tinte local, ¿no? Es inevitable, pues, ¿no? Tú cuando lees la historia o a cualquier su personaje le afecta a su entorno, ¿no? Yo creo que esto va a ser bastante interesante, creo que va a tener consecuencias muy fuertes porque si había un lugar en el mundo donde no estar en la pandemia era en Guayaquil. Hubieras estado más seguro en Senegal, hubieras estado más seguro en Uganda, en cualquier lugar del planeta, menos en Guayaquil. O sea, realmente entiendo yo, tenemos las cifras más altas del mundo de mortalidad, ¿no? Eso habría que en todo caso corroborarlo, pero ha sido una cosa espantosa. Y esto creo que tiene una razón, creo que aquí hay dos temas muy importantes. Una consecuencia que creo que va a ser conceptual y una política, ¿no? Que esa la podemos hablar más adelante. La conceptual, yo creo que ya esta discusión, y no te hablo de la discusión que ponen los medios de comunicación en sus parrillas, en sus agendas, ¿no? Que no terminan siendo debates, sino concursos de declamación de poesías por X o Y Z ideología, ¿no? Hace mucho tiempo no veo realmente debates en el Ecuador, digamos, salvo uno o dos espacios de opinión, pero en todo caso creo que al menos en el ámbito académico, bueno, yo te comento, en mi caso, si bien es cierto, soy politólogo. El otro día un colega me decía, pero ¿cuántos artículos indexados has hecho? Bueno, yo no me dedico a la academia, no tuve el espacio para dedicarme a la academia. Para que tengan una idea un poco, Guayaquil no tiene ni siquiera facultad de historia, no tiene facultad de antropología, o sea, no hay antropólogos en este momento, por poner un ejemplo.
y la única escuela de politología de la cual tuve el honor de ser docente, la cerraron en el año 2012 porque ya no era rentable, ¿no? Bajo esos parámetros. Lamentablemente sucedió lo que sucedió. En este momento hay una escuela de ciencias políticas de la Universidad Casa Grande, pero no llevan ni 10 años graduando promociones todavía. Entonces, en ese contexto, obviamente, había un marco en el cual actuar. Si bien es cierto, he sido docente probablemente unas 100 universidades en el mundo hispano, a medida de módulos, de maestrías, de educación continua. Al menos en Guayaquil no hay ese espacio, digamos, para las ciencias sociales. Te pongo este ejemplo porque de alguna forma mucha de la gente que se dedica a viene de este ámbito, bueno, finalmente, ¿qué haces en Guayaquil? Yo tuve la suerte de, digamos, de emprender, es decir, dedicarme a la comunicación política, porque cuando yo, digamos, estaba en la instancia que están los colegas que están egresando de las escuelas de ciencia política, no había primero una escuela de ciencia política, te hablo del año 99, 2000, no había una sola escuela. Había sociología, pero no es lo mismo la sociología que la politología, pues, ¿no? Son dos carreras, yo creo que más distantes de lo que puede estar la arquitectura y la ingeniería. Y a partir de ese momento, bueno, yo tomé una decisión de ir a estudiar a la Argentina. Digamos, yo consigo, y creo que ustedes se pueden dar cuenta, yo consigo el mundo más de sur a norte que de norte a sur, ¿no? Entonces me fui a la Argentina, no había ciencia política en esa época en la UBA, que era la universidad de mis sueños, y la única escuela de ciencia política que existía era la de la USAL, la Universidad de Salvador, la jesuita, la que fundió Bergoglio, y también la cerró. Entonces, a partir de ese momento, bueno, yo llego a la Argentina y comienzo a recibir la inoculación del virus peronista. Yo tenía docentes de más de 70 años todos, uno ultraliberal, otro ultrasocialista, otro, digamos, socialdemócrata, pero todos eran peronistas. Era una cosa de locos entender la transversalidad de la política. Entonces te pongo este ejemplo porque a partir de ese momento es cuando yo pienso, obviamente también había un marco amplio, nosotros cogíamos las mismas materias con relaciones internacionales, en el cual creo que el mundo, en los ámbitos académicos, ya no va a una discusión, ya no va a estar en discusión el estado de bienestar, ¿no? Digamos que esta política de, digamos, de deslegitimar al Estado para promover privatizaciones, que no solo es del Ecuador, digamos que es parte del giro ideológico que hizo Moreno, pero en todo caso creo que ya el estado de bienestar no va a estar en discusión, al menos en materia de salud. Lo que vamos a discutir es la forma. Yo creo que en los ámbitos académicos formales, serios, esa va a ser la discusión. Yo tengo varios grupos con algunos colegas académicos en el mundo hispano, sobre todo, que en el cual me desenvuelvo, que nos hemos reunido permanentemente en la red latinoamericana con gente experta, de consultores políticos, de comunicación política, que es el campo de donde puedes ejercer, digamos, la profesión, ¿no? Claro, yo no he leído nunca en mi vida un libro de marketing, ¿no? Es decir, yo me dedico al tema de las campañas electorales, y justo en este encierro me dio por reencontrarme con algunos autores, ¿no? Porque a veces pienso, y es una recomendación que le hago a los colegas, hay autores que hay que releer 5 o 10 años, y la vida te da esa oportunidad, léelos cada 5, cada 10, no te dejes llevar por la primera impresión, ¿no es cierto? Entonces me dio por releer a Dieter Nolen, es un alemán, a veces lo pronuncio bien, a veces lo pronuncio mal, creo que es Dieter Nolen, y este señor alemán, yo lo leí, me acuerdo, en la facultad, hace casi 20 años, lo leí en Buenos Aires, pero siempre él fue un poco, digamos, ninguneado, ¿no? Digamos que en la liga de su generación, porque él sigue vivo, un poco menor a Sartori. Yo también fui discípulo de Eliseo Verón, de Mora y Araujo, que seguramente Jaime Durán lo conoce muy bien, fui discípulo de Alberto Betol Ferré, de Jaime Baribe, figuras que solo la gente que se desenvuelve en el mundo intelectual y académico del Mercosur los conoce, ¿no? Aquí es una locura que no sepamos quién es Betol Ferré. Entonces, bueno, releo a Dieter Nolen y comienzo un poco a investigar o a recordar por qué era ninguneado. Bueno, los académicos de su tiempo no lo veían muy bien porque, bueno, él comparaba al mismo tiempo el sistema de partidos, el sistema electoral y el sistema de gobierno, ¿no? Entonces, los otros tratadistas de su tiempo lo trataban individualmente. Y releyéndolo a Dieter, porque casi siempre una de las cosas que valoro más cuando doy una conferencia en una universidad es que siempre la universidad te regala todas las publicaciones que han hecho, pues, ¿no? Que casi nunca se venden, que se regalan. Entonces termino con un libro de una maleta llena de libros que terminan siendo producción de la universidad, que son compilados. Entonces me encontré con eso y estoy releyendo a Nolen. Ya voy por el tercer libro, ahorita estoy en sistemas electorales y partidos políticos, y empiezas un poco a repensar o a pensar un poco dónde se encasilla Ecuador, porque Sartori lo hizo más en el ámbito constitucional. Pocos tratadistas se atreven a abordar América Latina, porque la mayoría tiran la toalla, ¿no? Por la institucionalidad, la fragilidad y todas las tragedias que nosotros conocemos.
Pero bueno, en todo caso, en resumidas cuentas, creo que el debate, al menos en los ámbitos intelectuales, ya no va a estar en discusión. Mira que ya no es Sarkozy, ¿cómo se llama este muchacho? Macron, mira que el propio Macron ya salió con lágrimas en los ojos diciendo, vamos a defender nuestro estado de bienestar, que es básicamente lo que buscaban los chalecos amarillos, ¿no? Entonces, el mundo entra en una etapa interesante que desde mi punto de vista creo que es el cisma del neoliberalismo. Yo creo que es un golpe muy fuerte, solo aquí en Ecuador lo reivindicamos, ¿no? Porque lo de Peno es muy gracioso, ¿no? Recorta la salud, recorta la educación, precarizan a los trabajadores, pero no es liberal y lo aplauden toda digamos, la cofradía neoliberal de criolla de tuitera, ¿no? Entonces, en ese contexto creo que hacia allá va el mundo y pensaría obviamente que el Ecuador, al no estar fuera del mundo, creo que también tendrá obligatoriamente que entrar en esa dinámica. Excelente, Osvaldo. Sí, bueno, yo creo que has topado varios puntos, un poco recapitulando algunas cosas que has planteado que son muy interesantes, y es que sí, los politólogos, digamos, a nosotros nos llama la atención mucho que tú puedas dar, digamos, tu perspectiva de esto, porque tú eres un experto en campañas electorales, pero es importante recalcar que tú eres un politólogo, tienes formación académica en ciencias políticas, en ciencia política, y muchas veces a veces este mundo de la consultoría política, de las campañas políticas, se limita mucho al marketing. Y se habla del marketing electoral, el marketing político, etcétera, pero digamos, las campañas políticas no están inmersas, no deberían estar inmersas únicamente en esto, porque hay fenómenos políticos que están detrás de todo. Los procesos políticos hay que analizarlos y entenderlos a profundidad. Y pues interesante tu trayectoria académica que has mencionado, hay varios autores que has citado, pues me llama mucho la atención también que tú hables de Alberto Metol Ferrer, lo he leído también bastante, su trabajo sobre la geopolítica suramericana, el Estado continental suramericano, la verdadera integración. Entonces yo creo que es muy interesante Alberto Metol Ferrer. No muchos lo conocen, también coincido en eso. Yo tuve la oportunidad de estudiar un poco de eso en la investigación de mi tesis sobre integración latinoamericana, y pues Alberto Metol es uno de los que más ha pensado el tema de la integración realmente, ¿no? Y tomando influencia ahí digamos, se puede decir hasta de verdaderos héroes latinoamericanos como Manuel Ugarte, y que no muchos lo conocen hoy aquí también. Entonces, en eso coincidimos, y yo aquí en Ecuador al menos creo que todavía no se ha estudiado mucho estos pensadores. Y ya en lo que mencionas, pues también creo que es importante recalcar que justamente está este debate del estado de bienestar versus el neoliberalismo, ¿no es cierto? Desmantelar la salud pública, recortar la salud, la educación, que hasta cierto punto existía, digamos, de esa lucha, pero como tú mencionas, países como Francia hoy están reivindicando la salud pública. Entonces, pues sí, yo considero que gran parte del mundo puede ir hacia allá, ¿no? Pero también hay los riesgos, ¿no? ¿Cómo ves tú, por ejemplo, a los presidentes que hoy son los representantes de este negacionismo científico, negacionismo en todos los aspectos, como Jair Bolsonaro, como Donald Trump, y que no sabemos, ¿no? Porque quizás hay esta tendencia que tú mencionas del estado de bienestar puede consolidarse, pero también hay un riesgo muchas veces de que regrese quizás unas tendencias populistas de extrema derecha que pueden ir apareciendo. También hay varios pensadores que están analizando la situación y dicen hay un riesgo de que vuelva quizás un estado autoritario en muchos países después de la pandemia. ¿Cómo evalúas tú a estos políticos y crees que veremos más casos como estos, o crees que ya se van a extinguir? A ver, voy a hacer una pausa inevitable, pues, ¿no? Primero, me has llenado de emoción porque es la primera vez que un estudiante, bueno, salvo los que eran mis estudiantes que utilizábamos el marco teórico, de hecho tengo un estudiante que hoy es un funcionario de alto nivel, que hizo una tesis justamente sobre la obra de Metol, el Mercosur y como problema. Yo fui discípulo de Metol, ya lo alcancé al final, recuerda que él muere en el 2008 o 2009, la memoria ya me falla, y yo lo conozco en Rosario porque me lo presenta Marcelo Gullo, él es el autor de la Sí, teoría de la sí, investigación. politólogo también lo conozco. Exacto, pero él es él es formado en las relaciones internacionales, Sí. ¿no es cierto? Él se forma Marcelo se forma en el Instituto Ortega y Gasset en España, y luego es compañero, me lo encuentro compañero fue algo gracioso, porque cuando yo estudiaba en El Salvador, en Buenos Aires, recuerda que es la escuela más antigua de ciencia política, es la de El Salvador, fundada en el año 66, la primer doctorado, digamos, ¿no? Marcelo es compañero mío, mis compañeros me llevaban 20 años, todos eran embajadores, yo tenía 30 años, 29 años en esa época, y todos mis compañeros eran de 40, 50 para arriba. Ahí conozco a Marcelo, y Marcelo, digamos, me inocula, porque Metol prácticamente viene de una escuela, pues, ¿no? También él fue discípulo, recuerda lo de Manuel Ugarte, y de este extraordinario escritor argentino
Ramos, ¿no es cierto? Ramos escribe un libro que se llama La Nación Latinoamericana. Y claro, digamos, Ugarte es más el Quijote, ¿no? Ugarte es el que aquí da su fortuna haciendo la gira. Y si tú vienes a Guayaquil y te vas a la casona universitaria, ojalá el señor que está actualmente no lo haga borrar el fresco, si tú vas al mural que hay en la casona universitaria que hizo el maestro Guayasamín, te encuentras con un fresco donde está Ugarte, digamos, dentro de las figuras que puso Guayasamín cuando hizo. Pero bueno, Metol básicamente que tuve la suerte de ser su discípulo y poca gente sabe la influencia y la amistad personal que tuvo con Bergoglio. Yo te mentiría si te digo que conocí a Bergoglio. Lo vi 2 veces ando Miss y me fui de largo, pues, ¿no? Nadie sabía, pero sí lo vi un par de veces al actual Papa. Y él tuvo de hecho hay un libro que se llama El Papa y el Filósofo, que narra, porque lamentablemente la gente quiere saber si tuvo novia, hincha de qué equipo de fútbol era, las conversaciones con Raftinger, pero no hay realmente, poca gente sabe la concepción, digamos, en la que se forma intelectualmente y metodológicamente el actual Papa. Él fue discípulo también de Metol. Entonces, lo que te quiero decir es que si me encuentro con Bergoglio podemos hablar de un amigo común. Bueno, eso con respecto a las relaciones internacionales que lamentablemente en nuestros países se centran más en historia de límites y creo que vamos en una agenda ya destinada a que nos dividamos, a que nos peleemos, ¿no? Bueno, esa es otra discusión. Sobre los populismos, bueno, mi amigo César Ulloa escribió un libro aquí en Ecuador, lo has de conocer, un colega politólogo también, él me lo hizo llegar a mi casa y la verdad me di el tiempo de leerlo. El populismo tiene muchas vertientes o muchas formas de interpretación, ¿no? Tienes libros de supermercado, digamos, que son más opinión, que te puedes encontrar en el Supermaxi, que Montaner, que digamos los Pablo Coelho de la derecha, ¿no? Del liberalismo, ¿no? Montaner, Vargas Llosa Jr., etcétera, etcétera. Pero creo que hay también lecturas interesantes como la de este amigo Ulloa que te comento, que vale la pena leer su libro. Creo que Osvaldo Hurtado terminó algo así como un Vargas Llosa andino en el final de su vida, creo que es buena pluma, mal gobernante, pero hay un autor que yo creo que es fundamental leer para entender y no es el autor del socialismo del siglo XXI, ¿no? Es Laclau. Ernesto Laclau es fundamental, es denso, no es una lectura, digamos, como con Sartori, que cuando habla de constituciones te engancha, ¿no? Quedas enamorado. O Dieter, yo reivindico a Dieter, estoy enamorado. La pandemia he leído 800 páginas de Dieter Nolen, pero Laclau te habla un poco de la razón populista, que es el título de su obra, y básicamente el resumen de lo que dice que acaba de morir. Mira lo interesante, ¿no? Yo, cuando estaba en las aulas universitarias, no tuve buena relación con Mosca, me caía mejor Gramsci, porque llegué a un capítulo, dale que tenía 30 años, pues, ¿no? Y llegué a un capítulo donde Mosca hace un análisis, digamos, donde establece que las élites de los países tropicales están condenadas al fracaso por su idiosincrasia, bla, bla, bla. Y acuérdate que yo vengo de una sociedad tropical, ¿cierto? Hoy ya tengo otra lectura sobre lo que escribía Gaetano Mosca, pero lo leo a Gramsci y definitivamente también un poco la vida, ¿no? A ver, este tipo escribió esto, eso, ¿no? Entonces, los cuadernos de la cárcel son una cosa en la cual, digamos, no estaba en el poder como lo pudieron estar los doctrinarios ya después, ya no Engels y Marx, sino ya después de la Revolución Rusa, Trotsky, todos esos podrían escribir ya, digamos, de la comodidad del exilio, en el sentido de que estaban pensionados, Trotsky era una figura en México, era un rockstar, pues, ¿no? O sea, todas las chicas hacían filas por acompañarlo, entre ellos Frida. Entonces, en cambio, digamos, Gramsci, porque yo también me gusta mucho leer biografías para entender el tipo, qué tipo vivía, etcétera, etcétera. Viene Laclau, que poca gente sabe que en el index, digamos, en el índice de las ciencias sociales del mundo anglosajón, solo hay 2 autores del mundo hispano, dos, Ortega y Gasset, obviamente español, y Ernesto Laclau. Y si ves a la inversa, toda nuestra bibliografía siempre es el mundo anglosajón, mundo anglosajón, mundo anglosajón, y Laclau es fundamental. Pero bueno, básicamente lo que Laclau, al menos mi interpretación, porque hay 1.000.000 de tesis para interpretarlo al maestro que acaba de morir, Laclau lo que nos plantea es que el populismo es una reivindicación emergente, necesaria, ¿no? Entonces no son por generación espontánea, porque pongo el caso ecuatoriano, ¿no? Y de repente antes de Correa esto era Suiza, ¿no? Yo digo de verdad, yo creo que todos los politólogos tenemos una relación amor-odio con Correa, ¿no es cierto? Yo creo que hizo cosas extraordinarias y barbaridades. Para mí, cuando jubiló a los profesores de 70 años de la universidad, créeme que me parece una brutalidad, me pareció casi algo nazi, ¿no? Y hizo cosas fabulosas como el que ahora pueda ser profesor universitario. Mira cómo todo va conectado. Cuando yo llego de la Argentina, eso fue en el 2004 o 2005,
ser profesor universitario era una facturita de $300, $400, si pasabas las horas no te pagaban porque después había que afiliarte, y si te morías en un bus yendo a dar clases, chao, mandaban unas flores y esto es. Entonces sí creo que el correísmo en ese sentido reivindicó digamos, a la docencia universitaria, porque el tipo era profesor universitario. Tal vez si yo hubiera llegado y me hubiera encontrado con lo que hay ahora, quizás no hubiera tenido que emprender desde la comunicación política. Ahora, el marketing para mí no existe, realmente es propaganda. Esto viene, el marketing es una invención yankee, ¿no? Una invención norteamericana. Tú sabes que los gringos reinventan todo y los chinos lo reproducen en serie, ¿no? Así es desde el siglo XX. Y el marketing como tal fue una afirmación, marketing política yankee gringa, porque realmente propaganda era muy nazi. O sea, los gringos cuando llegan a Alemania, cuando la vencen, la ocupan, la violan, la bombardean, porque lo hicieron por igual los cuatro aliados, pues, ¿no? Ahora, tú sabes que Hollywood está tratando de borrar la victoria que realmente creo yo que fue gracias a la Unión Soviética. Entonces, cuando llegan los gringos, adicionalmente a colgar a los matarifes, se llevan a los genios, ¿no? Entonces, todo el programa de la NASA, todo eso, toda la aeronáutica del occidente, de Rusia y China, es producto de científicos nazis. Y ahí se quedan locos con Goebbels, que, bueno, ya estaba muerto, se había aparentemente suicidado. Y te pongo el ejemplo porque se fascinan con la propaganda, pero como sonaba muy nazi, había que borrar todo lo nazi, Hollywood después está encargada de borrar todo lo que hizo la Unión Soviética, se crea el marketing político, ¿no? Propaganda viene de propagatio, ¿sí? Y realmente ni siquiera es una invención nazi, es una invención de la Iglesia Católica. Propaganda viene de propagatio, de propagación de la fe, ¿correcto? Entonces, dentro de ese esquema, digamos que no podía ser docente porque tenía la opción de dar clases en un colegio que no tenía la vocación, a pesar de que mi madre tuvo una escuela con la que nos mantuvo siempre. Me encantaba y me encanta la universidad, probablemente después de los 50 años, no están tan lejos, de los 60, después de hacer un mínimo patrimonio, tal vez me dediqué a eso al 100%, pero la opción era, digamos, emprender en este campo, que son las campañas electorales. Y obviamente cada quien tiene sus límites, ¿no? Yo no trabajo, y aquí podemos discutir en algún otro momento, con partidos, por ejemplo, que promuevan el aborto, que promuevan este tipo de cosas. Yo respeto a la gente que sí lo hace. Entiendo que los parlamentos de este siglo debaten estos temas, pero esa es mi decisión, y lo he hecho con partidos de centro derecha, de centro izquierda, partidos de izquierda, no de ninguna extrema derecha, ¿no? Y a eso me dedico. Todo lo que ves atrás mío es producto de eso, lo que ves arriba son, y la mitad de reconocimientos los he regalado a las universidades donde estudié. También estudié en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, los he regalado, y finalmente a lo que yo decidí dedicarme fue a eso, ¿no? Pero hay mucha fantasía, disculpa que te lo diga, no todo es campañas electorales, también en ocasiones, al menos yo no tengo esa política de que gana un cliente mío y quiero montar una agencia express para hacer negocios, jamás. O sea, yo ganan o pierdan, les doy un abrazo, con todos tengo una extraordinaria relación, casi todos estuvieron en matrimonio, viviendo en otros países. Si se vuelven a lanzar de candidatos me llaman, si tienen una crisis muy puntual me contratan, pero yo enquistarme en un gobierno, buscar contratos, jamás me he manejado de esa forma. Y también se da mucho la docencia, entrenamientos, hay muchas cosas que uno puede hacer desde la comunicación política, no solo son campañas electorales, ¿no? Es Hay un muchos campo amplio. espacios. ¿Perdón? Es un campo amplio. Totalmente. Entonces, no todo es la fantasía. Hay campañas para elecciones de rector, hay campañas para gremios, hay campañas para asambleístas, hay talleres de capacitación para un municipio, una gobernación. Hay países donde los estados son federales, pues, ¿no? Entonces tienen ejército, hay atención al ciudadano. Yo también, por ejemplo, manejo mucho el tema, que tampoco me hago publicidad en ese sentido, pero también la vida fue muy generosa conmigo. Creo que he conocido gente muy valiosa, adicional a Metol, que fue algo así como cuando Charlie García conoce a los Beatles, yo conozco a Beethoven Ferré y se me genera el cortocircuito cerebral, al menos ideológica y conceptualmente. Pero en el campo del oficio, también soy amigo personal y lo quiero muchísimo a Tony Puig, que es la autoridad mundial del Mercacidad, y también la vida me juntó con Jorge del Oro, que es el referente latinoamericano de Mercacidad, y conozco de estos temas, ¿no? Entonces, ese es básicamente el tema que hablo en mi campo personal y por donde creo que tiene que ir un poco el colega politólogo que me escucha. Ya me gradué, ¿qué hago? ¿Solo puedo dar clases? No, hay muchos campos en los que uno puede movilizarse. Excelente, Osvaldo. Sí, no, creo que es un gran mensaje para todos los amigos que nos escuchan y que quizás justamente se preguntan, ¿no? A veces de en qué otros espacios quizás pueden trabajar los politólogos de personas vinculadas con la ciencia política. Entonces, un escenario amplio y qué bueno que puedas un poco contarnos esa trayectoria profesional que has tenido. Osvaldo, entrando un poco más, has topado varios temas de igual manera. Yo quisiera, mencionaste ya algunos actores políticos, digamos, nacionales.
Quisiera un poquito que vayamos entrando en eso. Un poco queremos conocer, es muy importante para nosotros, tú con tu amplia experiencia en campañas electorales y en general como gran conocedor del escenario político, ¿cómo estás evaluando tú ya el impacto político que está teniendo el COVID aquí en Ecuador frente a los partidos políticos, frente a los posibles candidatos, en general frente al escenario electoral que se viene para el 2021, que ya estamos a menos de un año? Podríamos decir que ya estamos en un escenario electoral, ¿no? Estamos a menos de un año de las nuevas elecciones, entonces es evidente que la pandemia está teniendo y va a tener un impacto político de grandes magnitudes. Entonces quisiéramos conocer un poco cuál es tu lectura y cómo ves a los actores políticos, cómo estás evaluando, qué actores están ganando, digamos, o han ganado un poco, si se puede decir ganar, porque al final todo el país está perdiendo y hemos perdido muchísimo, pero digamos políticamente, en términos de imagen quizás, y qué actores han sido perjudicados también. Entonces, ¿cómo estás leyendo esto? Claro, a ver, yo creo que es inevitable abordar el tema de Guayaquil. No puedo dejar de, más allá, insisto, del tema local. Y duele porque al menos para el que conocedor de historia, mira, a mí me pasó algo muy simpático en Quito, ¿no? Por alguna razón me invitaron a la Andina hace unos 4 o 5 años y cuando entré a uno de los pabellones que se llama José Joaquín de Olmedo, yo me quedé trastornado. Y la verdad que casi que fui a darle un abrazo y un beso a Ayala More y decirle gracias. Porque al menos en Guayaquil siento que las élites, las contemporáneas obviamente, han tratado de darle un papel, digamos, a Olmedo que no lo tuvo, un Olmedo antibolivariano, un Olmedo enemigo de Bolívar, cuando es todo lo contrario. O sea, no es un tema local, es un tema de investigar la historia, pero el rol que tuvo Guayaquil en la culminación de la campaña continental, acuérdate que esto no había Ecuador, Perú, Colombia, era un ejército, digamos, de la patria grande, que es un tema más, después usó Chávez retóricamente, era un ejército continental que venía obviamente de Nicaragua o de Venezuela y que culmina con Ayacucho, ¿no es cierto?, en 1827. Y esa campaña libertaria, digamos, que San Martín prácticamente ya estaba sin un peso porque Rivadavia le cierra la llave en Argentina, pues nunca hubo, es falso eso, nunca hubo tal discusión en Guayaquil, no había que disputarse nada con Guayaquil porque el Perú no estaba en condición de exigir nada, el Perú necesitaba que lo liberen. Entonces viene San Martín acá a reunirse con Bolívar, básicamente fue a decirle a este cargo. Pero el hombre que es clave, fundamental para la consecución de recursos, para todo, desde Pichincha hasta Ayacucho es Olmedo. Y cuando tengo que dar esto para empezar un poco por la importancia que tiene Guayaquil en el conflicto del COVID hoy día, ¿no? Entonces, el que sabe de historia, el que entiende el rol que tuvo Olmedo, pero no es un Olmedo bolivariano como nos lo quieren pintar, es un Olmedo entregado a la causa libertaria, un Olmedo que yo siempre digo a la gente amiga de la CONAIE, mitad en broma, mitad en serio, ¿por qué no ponen una foto de Olmedo aquí? Han leído, han escuchado el discurso que hizo Lencáis contra las mitas, los vorajes. Si hay alguien que los reivindicó fue Olmedo. Esas eran las élites que tenía Guayaquil, ¿no es cierto? Esas que a principios del siglo XX quería que la ciudad se parezca a París, pues la teoría se inventaron una Miami genérica ahí en San Borondón, que es bonita y todo lo que tú quieras, pero no es Guayaquil. Entonces Guayaquil tiene un gran problema en el cual sus élites se mudaron, ¿sí? Y este centralismo tan criticado ha tenido cómplices aquí, que no viven en Guayaquil. Y no tengo que esté mal vivir en Sambo, ojo, mis hermanos viven ahí, tienen propiedades ahí. El tema es que no te hablo, y ojo, no te estoy hablando de las élites económicas, cuidado, ¿sí? Vamos otra vez, teoría de las élites Mosca, Michels, o sea, te hablo de la élite en general. Las élites de Guayaquil yo creo que se desgastaron brutalmente. Las élites académicas, las élites económicas, las élites sindicales, las élites políticas, y esto ha generado un problema, primero, obviamente, de ausencia, de cohesión hacia la ciudad, ¿no? El despojar de lo público, el vivir en el gueto, en Ciudadela Cerrada, el irte a otro cantón, un chico de 20 años que vive en una ciudadela de las de Salitre, o de la que yo vivo, aquí en Guayaquil, nunca ha pisado la 9 de octubre, probablemente ha pasado solo en su carro, no ha ido al Parque Chile. Entonces, algo que sí creo que existe en Quito, ¿no? Creo que en Quito sí existe eso todavía, y la Federación de Barrios, la articulación en ese contexto, yo creo que en Quito todavía existe eso de la cultura de los barrios, ¿no? Entonces, acá en Guayaquil, el socialcristianismo que nos salvó de formas de populismo abominables, el costo fue muy alto, ¿no? Claro, y eso lo vienes recién a ver después de 30 años, ¿correcto? Entonces tengo que poner el caso de Guayaquil para el Ecuador, porque Guayaquil fue el foco del centro mundial, cuando hablamos de que no hay que ser como Venezuela y ahora nadie quiere ser como Ecuador. Entonces, Guayaquil termina de alguna forma sus élites, todas, académicas, sindicales, políticas, entrando en un proceso
total de desapego hacia la ciudad, ¿no es cierto? Sí, hay filantropía que es extraordinaria, teletones, pero no es su rol, ¿no es cierto? Es coayudante, ¿no? Es el Estado finalmente en su forma, como municipio, como... Entonces, esto genera, obviamente, que haya digamos, un punto de inflexión en que la ciudad pierde representatividad. Y fíjate, los concejales, Bushmer, La Bombón, Pelucas y Postizo, y no tengo nada contra ellos, son algunos amigos, les tengo bastante aprecio, pero zapatero a tus zapatos. Entonces, la ciudad pierde representación, donde tú ves que es parte de un canal de televisión la representación de la ciudad. Y eso, obviamente, ante la ausencia de un liderazgo tan fuerte como el de Nebot, que también puede caer bien o mal, pero hay que reconocer que tiene un liderazgo muy fuerte, fue determinante en el apocalipsis, que es más o menos como para los palestinos, ¿no? La tragedia, digamos, la tragedia terrible que fue la llegada del Estado de Israel, ni siquiera los israelitas, ¿no? La catástrofe, más o menos eso fue, creo yo, para Guayaquil lo que acabamos de vivir. Entonces, la ausencia de ese liderazgo de alguna forma repercute en Cynthia Viteri, que creo que es una mujer que estaba en un proceso de consolidación, que estaba en un proceso, digamos, de elaborar su impronta, y le cae esto que hay que reconocer que a nadie se lo esperaba, ¿no? Entonces, creo que primer golpeado, y te pongo el ejemplo de los cristianos porque vamos a hablar del gobierno, ¿no? Porque creo que son los más golpeados, ¿no? ¿Por qué? Porque en el proyecto de nacionalización de Nebot, él está vendiendo, vamos a hacer del Ecuador lo que hemos hecho con Guayaquil, ahorita vas a alguien a decirle, te traigo Guayaquil, vas a tener problemas, ¿no es cierto? Entonces, para mí, el proyecto nacional de Nebot, una cosa es lo local, donde creo que sigue siendo alcalde emérito, yo creo, sin haber sido muy afín a ellos, que se notó la ausencia de su liderazgo en esta tragedia espantosa que todavía no terminamos de vivir, pero en la etapa de querer nacionalizar, digamos, el proyecto tiene dos golpes muy fuertes. No puedo dejar de hablar de octubre. Uno, el haberse trepado en la tarima a defender a Moreno, creo que fue la primera estocada. Y la segunda, la reacción, la tragedia que vive Guayaquil. Que claro, tú me puedes decir, sí, pero el municipio no tenía competencia, pero tú sabes que el 90% de la gente no tiene cara este tema de las competencias, ¿no es cierto? Entonces creo que esto del COVID afecta muy fuerte a la nacionalización del proyecto de Nebot, porque va a ser muy difícil querer exportar un modelo que a vistas de todo el mundo nadie quiere ser Guayaquil, indistintamente de que sea o no sea su culpa. Un gobierno que por eso te decía, yo me estoy esperando el estado de excepción para ir a los medios, de aceptar invitaciones, que realmente primero poner un ministro de salud que en su vida había pisado el Guasmo, ¿cierto? Si el epicentro era Guayaquil, creo que debió ser un ministro sin perjuicio de que seguramente es un tipo formado, con posgrados. Aquí tienes instituciones que se fundaron para eso, que se fundaron para los incendios, para las pestes, que fue la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ¿no es cierto? Entonces creo que ese fue un error de gobierno, poner un ministro, yo creo que por presión de grupos de allá. Y bueno, el tipo no es que lo ha hecho mal o bien, simplemente se encontró con un lugar que no había pisado en su vida, que es Guayaquil. Y tienes otro detalle también, tienes el detalle que el gobierno, te lo pongo por eso con los cristianos, el gobierno no tiene nada que perder, ya iba con 90% de rechazo, los cristianos sí tenían o tienen mucho que perder en este momento, ¿no? Y la política estatal fue desastrosa, ¿no? Es decir, si tú ves la curva, hay que hablar de esto, de muertos en la ciudad, la ciudad con el ingreso per cápita más alto del mundo, perdón, el promedio per cápita más alto del mundo de mortalidad de COVID, el lugar donde más jóvenes murieron, podías morir de joven, o sea, podías estar en cualquier lugar más seguro que aquí. Y cuando ves la curva, ¿no es cierto?, de 600 muertos que duró casi 20 días, al menos yo me pregunto, bueno, el primer día entiendo que se desbordaron, el segundo, ya la semana, pero ya si eso se extendió, estaba claro que la red no tenía capacidad de hacerlo. Y Guayaquil genera el 30% del PIB del Ecuador. ¿Ya? No les costaba nada movilizar a esa gente a la red pública que estaba habilitada y que tenía espacio en Quevedo, en Santo Domingo, en Cuenca, en Manta. O sea, realmente las políticas que aplicó el gobierno nacional en Guayaquil fue casi como la Edad Media, o sea, casi como la peste negra. Déjalos ahí, túmbales el puente y que se queden ahí hasta que se inmunen como rebaño. O casi como el tipo que le envenenan a la mascota y le dejan morir en el patio. Fue una cosa espantosa. Y yo creo que ahorita, bueno, ahorita no es el momento, pero para mí va a haber comisiones de la verdad y va a haber gente que va a tener que responder por la tragedia que vivió Guayaquil, ¿no? Entonces creo que el gobierno no tiene nada que perder o que ganar, y la figura dentro del gobierno con 90 rechazo, digamos, menos desagradable o más agradable, y me cuesta hablar porque es mi amigo personal, el vicepresidente, le tengo mucho aprecio, pero ahora es político. Y tú no eres de Guayaquil, aquí en Guayaquil es muy difícil que alguien te hable mal de Otto Sonnenholzer. Pues, no, a su padre, Ramón, siempre nos dio mucho espacio. Te digo, yo me formé, las primeras radios que me dieron espacio de los 20 y tantos años fue la Radio Tropicana, donde no hay generador de opinión,
de Guayaquil que no haya estado, no se ha entrevistado en esa radio, en ese espacio. Pero Otto es una persona a que le tenemos mucho aprecio, pero está en política y eso no lo exime, eso obviamente lo somete al escrutinio público. Entonces tienen una figura como Sonnenholzer que ha sido cuestionada, pero termina siendo dentro de lo que tiene el gobierno, digamos, lo mejor, ¿no? O la El figura menos más, malo. bueno, no lo sé, porque no me gusta hablar mal de mis amigos, pero eso sucede a nivel del gobierno. Ahora, un Lazo que repunta, digamos, repunta dentro de lo que estaba totalmente perdido, que se había en octubre, creo que funcionó a la izquierda, un Lazo que aplica la filantropía, creo que al final del camino es un momento tan difícil, pero, aquí viene el pero, y dentro de lo que poco que he visto, y en función de los indicadores que tiene el país en este momento, de crecimiento del menos 8%, el dólar es lo que en teoría nos salva una hiperinflación, pues, ¿no? Imagínate la maquinita en manos del gobierno de Moreno, ¿no? Entonces, tienes un gobierno que, digamos, una situación en la que las instituciones están descalificadas. El último estudio que vi, la Asamblea Nacional tiene una calificación del 8%, para que tengas una idea, antes digamos, del 99, perdón, en la época previa a Correa era del 6%, ¿no? Entonces, están todos los indicadores o todas las condiciones dadas para el antisistema. Ahora, el correísmo es un poco difícil que te digan, hola, yo soy el antisistema, ¿no? Es un poco complicado, mal o bien, son parte del pasado. Ahora, yo esto te lo grafico futbolísticamente. Para mí hay dos llaves en la final. Una, sin duda, está el correísmo. Si es con Correa en la papeleta, yo creo que va a ser bastante complicado para la derecha, salvo que arme una coalición para enfrentarla. Y si no lo hará con su candidato, igual va a estar ahí, con 20, 25% en la segunda vuelta. Pero no me queda claro quién va en la segunda vuelta, ¿no es cierto? ¿Con quién van? Y si me dejo llevar por la experiencia, por la historia, los únicos antisistemas que tenemos son los indígenas. Entonces, y un producto de octubre, que para mí el gobierno comete un error brutal, obviamente para los que no están de acuerdo con los indígenas, fue haber hecho en cadena nacional, haber televisado su derrota, ¿no? En el momento que ellos televisan en cadena nacional, que ceden, yo creo, o sea, si yo hubiera sido asesor del gobierno, les decía, ¿sabes qué? Ya, cedimos, pero se acabó, chao. No, pero lo televisaron y nos regalaron dos presidenciables que son Issa y Vargas, ¿no? Entonces, en un escenario, si yo me dejo llevar por la jurisprudencia, por mi instinto, te diría, los indios van a estar en la segunda vuelta porque son los antisistemas de hoy. Pero eso obviamente no depende de mí, es otro siglo, otro año, podría equivocarme, y hay otro espacio de donde Nebot, Lazo o Otto, lo que representan, que obviamente en este caso, bueno, si tú comparas el Nebot de los 80 con el Nebot de hoy es un Nebot de centro izquierda, pues, ¿no? Lazo creo que es un conservador rodeado de neoliberales, y Otto creo que es un buen muchacho, un tipo pilas, que tiene menos de 40 años y tiene toda la vida para hacer política, ¿no? No sé, como decimos los montubios, es como una planta teca, una mata de teca. La teca es una planta que da frutos en 10 años, ¿no? Una madera que da cosecha en 10 años. Pues, Entonces yo creo que para que haya digamos, algo que pueda enfrentarse a esto, salvo que proscriban o saquen del registro, aunque no creo que eso suceda, yo creo que en ese sentido le va a tocar sí o sí a la derecha hacer una coalición. Y si vamos eso, estrictamente a lo que significa una coalición de acuerdo a los diccionarios de ciencias sociales, tiene que ser una coalición, unión de fuerzas, movimientos, cuadros, etcétera, en función de conseguir un fin electoral, ¿no? Entonces no lo veo porque la última vez que la derecha tuvo una circunstancia parecida, digamos, y armó una coalición, no fue con Sixturán, sino con Febres Cordero en los 80 con el famoso Frente Nacional de Reconstrucción. sí. Entonces yo creo que la derecha tendría que ser una coalición para entrar en la pelea porque la tendencia de ellos es muy grande para Otto, Nebot y Lazo. Sí, Van a Osvaldo. tener que hacerlo, porque mira, perdón. Sí, sí, no, continúa eso. Estás tocando varios temas, digamos, muy interesantes y quería un poco volver a repreguntarte algunas cuestiones de algunos actores, pero termina la idea y te pregunto. Sí, sí. Sí, bueno, no tengo que aclarar como en otros países que los guayaquileños hablamos rápido, ¿no? Ya los hermanos de Ecuador ya saben cómo somos, ¿no? Bueno, entonces eso de alguna forma o sea, tendrán que consolidarse en una coalición. No veo otro camino, no veo otra salida en un país donde la gente está con mucha bronca y donde, mira, por ejemplo, bueno, la verdad que a mí la posta me parece cualquier cosa menos periodismo, pero le reconozco a Iván el castigo divino. Y acá, chicos, estudiantes de politología, colegas jóvenes, por favor, vean, hay capítulos que así como va Jacobito, que es mi amigo, le tengo aprecio a Jacobito, jugaba fútbol porque yo soy sureño de Guayaquil, digamos, jugamos fútbol y nos conocemos todos, ¿no? Entonces, no mi amigo íntimo, pero Jacobo lo conozco desde muchacho, porque él iba al Cristóbal, era compañero de mi hermano, pero si ustedes ven El Castigo Divino, hay capítulos como la visita de Jacobito, que es mi amigo, y también tienes visitas como la de Dr. Meller, que creo que es fundamental un poco ver el ejercicio de la política del siglo XX, y otro que hay que ver es el de Leonidas Issa, ¿no? De hecho, un amigo liberal me decía, hermano, pero él reivindica a Mariátegui.
pero obvio, Mariátegui es un pensador extraordinario. Es como que yo te diga que Pinochet hacía violar a mujeres con perros o les ponía ratas en los genitales hambrientas o los tiraba de un avión porque lo leía en los libros de Hayek. O sea, no tiene nada que ver. O sea, Mariátegui no hay ningún punto de comparación, pues, ¿no? Mariátegui es un autor extraordinario. Entonces, si tú escuchas a Isa, te queda clarísimo el panorama. A mí Isa me parece un tipo conceptualmente formado, convencido, y debe tener un relato fuera de serie. Pues no te digo que yo, si bien es cierto, soy compulsivamente guayaco y no podría irme de la ciudad, al menos por eso me ves de negro. También tengo una raíz muy fuerte de chimboracense. Mi padre era de Riobamba, de hecho yo me casé en Columbe, un pueblito que era propiedad de nuestra familia, y la iglesia todavía existe, la que construyeron mis antepasados, con sus nombres, ellos están enterrados ahí, al lado de la iglesia, pegados, ahí me casé, ¿no? Entonces yo veo muy difícil que pueda pasarse por alto en un momento como el Ecuador vive. Esa trilogía Isa, Yaku, Vargas es fundamental. Claro, esa Conalle 2.0, 3.0, si se desapega, ahí sí, fin de la historia. Pero en todo caso, el Ecuador está en una circunstancia así, donde, insisto, la derecha va a tocar sí o sí hacer esta coalición, porque si no la hace, la voy a ver muy, pero muy, muy, muy difícil. Sí. Osvaldo, bueno, has dicho muchas cosas, digamos, sumamente interesantes. Yo creo que tu lectura del escenario electoral es, digamos, muy interesante porque, bueno, voy a tratar de recapitular un poco algunas cosas y la primera, digamos, cosa que nos dice Osvaldo es que uno de los grandes perdedores de la tragedia que estamos viviendo, de la crisis, políticamente hablando, es Nebot como actor nacional, como, digamos, como su propuesta nacional, no necesariamente el respaldo que todavía puede tener Jaime Nebot en Guayaquil, sino a nivel nacional, porque claro, el modelo exitoso de Guayaquil era la propuesta. La propuesta que tenía Nebot para a nivel nacional era el modelo exitoso de Guayaquil, pero vemos que el modelo exitoso de Guayaquil no fue tal y que en realidad existían muchas limitaciones o digamos, se maquillaba un poco también la realidad. Y esta crisis nos ha permitido ver también eso. Entonces ya no es un discurso vigente. En este sentido, el Partido Social Cristiano, digamos, sería uno de los grandes perdedores y de acuerdo a lo que tú dices, quizás incluso podemos hablar de que Jaime Nebot no va a ser candidato a presidente. Puede ser, tal vez la posibilidad de que ya no sea candidato, creo que es lo más probable, quizás. Ahora también has mencionado de que el gobierno, por supuesto, pero el gobierno ya no tenía nada que perder. El gobierno tenía porcentajes de credibilidad muy bajos desde octubre, incluso antes. Entonces, en esta pandemia no es sorpresa que el gobierno es uno de los actores peor calificados y dentro de este escenario, pues también yo considero que tú has mencionado que también hay que mencionar al vicepresidente Otto Sonnenhosner como uno de los políticos que se encuentran aquí. Algo de que dijiste, pues tal vez no te entendí bien, es que consideras que Lazo es uno de los que ha repuntado un poco. ¿Consideras que Guillermo Lazo ha repuntado un poco? Quizás nos puedes aclarar un poco esto, digamos, en qué sentido consideras, si es que Guillermo Lazo, porque bueno, yo creo que también hay muchos factores políticos, ¿no? Lo que sucede en la Asamblea Nacional también es de llorar, bueno, aparte del tema de la corrupción, sino también de que muchas veces existen estos pactos legislativos y es evidente de que el partido, creo, ha tenido una alianza con el partido de gobierno, ¿no? Entonces, quizás esto también le puede pesar a Guillermo Lazo. Muchos dicen que el programa de gobierno que estamos viendo hoy con Lenín Moreno es el programa de gobierno de Guillermo Lazo. Entonces, quizás ahí nos puedas aclarar un poco sobre digamos, el Lazo y su partido. Y algo también, digamos, que has dicho, una bomba, digamos, que ha soltado. ¿Tú consideras que puede haber una segunda vuelta electoral entre el correísmo, al que, digamos, es un actor político al que lo das tú con posibilidades de llegar a esta segunda vuelta electoral, y los indígenas, o sea, el sector de la CONAIE? Quizás un poco, digamos, es verdad que se está abriendo un escenario para un outsider, algunos actores antisistema, y quizás ahí en este escenario tú nos dices que los antisistemas son al momento actual los sectores indígenas, es decir, la CONAIE. Entonces, pues esto creo que, al menos no he escuchado yo este análisis, es muy interesante, digamos, la lectura que tú tienes de que pueden haber una segunda vuelta entre estos dos actores, porque quiere decir, digamos, muchos actores políticos que te van a escuchar en este momento de otros partidos, de los partidos de la derecha, como tú has mencionado, de los partidos tradicionales, se van a caer para atrás, ¿no? Escuchar que puede haber una segunda vuelta si las cosas se mantienen como están entre el correísmo y los indígenas. Entonces quisiera un poco que nos menciones un poco esto, ¿no? Profundizar en el tema de Guillermo Lazo, en el tema de la posibilidad de una segunda vuelta. ¿Crees que puede haber quizás una alianza también entre el correísmo
y el sector de la CONAIE, quizás también se hablaba de eso. Y finalmente quería preguntarte, ¿crees que quizás, si aún no lo vemos todavía, ¿no? Pero ¿crees que puede darse un escenario para un actor externo, completamente fuera del sistema político que nosotros tenemos, del sistema político tradicional, de los partidos que estamos viendo, un actor que llegue de la nada, un poco en el estilo, digamos, del correísmo en el año 2006? ¿Crees que puede darse ese escenario o crees que es muy poco probable con el tiempo que tenemos? A ver, voy a tratar de responderte en orden y ya me acordé la recomendación que siempre doy, menos es más. A ver, mira, lo de Guayaquil es simple, bueno, no es lo mismo un año de noviazgo que 30 años de matrimonio. Entonces, hay mucho ya que repensar y rever en la ciudad. Y como te digo, también tienen un mérito, ¿no? O sea, yo creo que ellos digamos, mira, el legado, creo yo, de Nebot y de Férez Cordero, fundamentalmente es que institucionalizaron el municipio como tal. Eso es innegable, ¿sí? Pero hay una diferencia que se la reconozco a Flores Cordero, ya está muerto y se lo puede estudiar con otra óptica, te hablo en el ámbito local, es el hecho de que Flores Cordero no creía en las fundaciones, ¿no? Que es el instrumento que utilizó Nebot para, digamos, privatizar de alguna forma el espacio público, ¿no? Entonces, creo que el legado fundamental de estos 30 años es que el municipio era urinario, pues, ¿no? Porque tengamos una idea, ¿no? Entonces, hay que decir las cosas como eran, ¿no? Entonces, ellos institucionalizan, que es fundamental que algo se institucione, que es una institución como tal, que no existía, que no la respetaba, etcétera, etcétera. Eso hay que reconocerle a los socialistas, ¿no? Y ahí, bueno, viene ya un poco algo así, una suerte de autonomía al andar, pero lírica, romántica. Y yo te digo una cosa, a pesar de todos mis amigos, del federalismo, vamos, aguante el federalismo, a ver, un momento. Hablemos de autonomía, de competencia, de todo lo que tú quieras. Pero si aplicamos el federalismo como tal, lo que vamos a generar son los Emiratos Árabes Unidos, ¿no es cierto? Donde la UAG va a pasar a tener un ingreso per cápita como el de Suiza. Entonces, vamos a hablar las cosas. Si hablamos de federalismo en estricto sentido de justicia, la UAG es capital de la República Económica y vámonos todos a vivir a la UAG. Entonces, no creo que el esquema del Ecuador amerita un federalismo, sino autonomía con más competencias, ¿correcto? Y ahí creo que sí, ya algo de todos los exabruptos inexplicables que cometió el aeropuerto, las canciones, etcétera, porque ella comete un error brutal. Ella sale de escena en el momento más difícil. Y ahí creo que debió delegar al vicealcalde. Ese fue otro error. Para mí lo fundamental fue que dejó la conducción de la ciudad porque tenía COVID, por las razones que sean. Dejó acéfala a la ciudad en el momento más complicado. Entonces, esa ausencia de Nebot, esta pobre chica, digo pobre porque cualquiera en sus zapatos, creo que algo ha repuntado y hace algo. Ojo con lo que les voy a decir, porque no siempre lo trascendente está en las redes. No, lo trascendente nunca está en toque, ¿no? Ella acaba de fundar el primer hospital municipal, algo a lo que siempre roía Nebot. O sea, sí, libertad, autonomía, tenga la competencia de salud, no, gracias, me explico. Entonces, Cintia acaba de fundar el primer hospital municipal y yo creo que por eso va a pasar la historia, pero nadie lo replica, nadie lo dice, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el modelo sociocristiano se desgastó y obviamente Nebot cumplió su ciclo en ese contexto, pero al menos este proyecto nacional actual de Nebot, es difícil exportarlo por lo que le pasó a la ciudad, pero al menos Cintia tiene 3 años para ajustar la tuerca, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero la representatividad es indomable, ¿no? En ese contexto. Ahora, a nivel nacional tienes, y tal vez no sea simpático lo que voy a decir, a mí María Paula Romo no me parece muy simpática como persona, pero hay que reconocer que han sostenido este gobierno con 90 rechazos hace un año atrás. O sea, mantener en el poder a Moreno y ganar todas las votaciones en la asamblea y sostenerlo durante un día. Esto es como el alcoholismo. Cuando un tipo quiere dejar la droga, el alcohol, el especialista no te dice, ya, firma, tómate esto y no, de 24 en 24 horas. O sea, sostener un gobierno como el de Moreno es un mérito que se lo reconozco a María Paula Romo. Indistintamente la responsabilidad de la cuenta histórica y los juicios que tenga que responder a la historia cuando esto termine. Pero César lo que es el César. Ha logrado sostener a Moreno 3 años. Y probablemente Moreno, en un país como el Ecuador, termine su mandato. Entonces, eso es lo que es el César, eso es conducción política. Sí, con baja popularidad, haciendo descalabro, esquilmando a la salud pública, a la seguridad social, a la educación, eso es terrible. Fíjate que en el top mundial de las universidades del mundo, solo hay 3, por lo menos las 100 primeras, solo hay 3 universidades latinoamericanas, las 3 públicas. Universidad de Buenos Aires, UNAM y Universidad de Sao Paulo. Y en las 100 primeras universidades, digamos, de latinoamericanas, las 10 primeras son públicas. ¿Sí? Entonces, un poco, o sea, yo tengo una con educación privada, amo a la UES, no la quiero, la amo porque pasé días maravillosos cuando era profesor de ciencias políticas, le tengo un respeto infinito a la San Francisco porque cada esquido me han tratado casi como alfombra, debo reconocer mucha gratitud, pero un error creo del correísmo fue
medir a la universidad privada y pública en la misma vara, y no es así. Son dos andariveles totalmente diferentes, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con Lazo? A ver, Lazo comete un error brutal para mí. Y de hecho, yo encantado la vida a los chicos que se conectan aquí, a las personas, si, te invito a que pongas mi cuenta de Twitter, me escriben por internet y les mando información. De hecho, yo tengo una presentación que ya la puedo compartir, porque mis productos suelen ser propios de mis clientes hasta que cumple un año, donde analizo la campaña de Lazo detenidamente. Mira, Lazo comete un error brutal, ¿no? Y Osvaldo, es un antes de poco... pasar, perdón, ¿nos dime, puedes decir tu cuenta de Twitter para ponerle también en la pantalla para que puedan buscarte? claro, como me llamo, @Osvaldo Moreno. Gracias a Dios la saqué los primeros días de Twitter y estuvo como un año sin usar porque yo no creía en Twitter. Y sigo sin creer en Twitter. Perfecto, Pero bueno, Osvaldo, gracias. si me quieren trolear, todo lo que ustedes quieran, bienvenido sea. Bueno, a la única que lo tengo mío es a mí igual. Entonces, Lazo, o sea, muy de lo que bien dice Dieter Nolen, la ausencia, digamos, mira, cuando yo tengo un gran amor también, yo estoy enamorado de algunas universidades, ¿no? La Universidad Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla, es una universidad que me ha abierto las puertas, donde yo varias veces he asistido, me han invitado y la amo esa universidad. Y una vez me acuerdo un colega quería que lo ayude en un paper sobre sistemas de partidos del Ecuador y le decía, hermano, me vas a insultar, pero no te puedo hablar de algo que no existe. No hay sistema de partidos en el Ecuador. Si eso es bueno o malo, yo no tengo tiempo para definirlo o resolverlo, porque no soy un activista político. Tal vez sí tenga una marcada tendencia integracionista. Creo que el peronismo me hizo mucho daño, me quedó en la sangre, me quedó inoculado, pero yo no soy un activista de ninguna, digamos, de ningún partido en nuestro país. Yo lo veo como un potencial mercado, ¿no? Pero como no hay un sistema de partidos, entonces el gran error, creo yo, de todos los colegas es no aprender no confundan convivir con coexistir. Eso es fundamental. Entonces, como no entendemos, no aceptamos, uno tiene que, a ver, uno cuando crece cuestiona a los padres, por ejemplo, ¿no es cierto? Y no los cuestiona porque ya no los ame, ¿no? Uno cuestiona lo que ama, uno cuestiona, yo al Ecuador lo amo con mi vida, pero lo cuestiono. Nosotros somos producto de una división que para mí fue nefasta, y si estudiaste Metol, sabes perfectamente, el Uruguay se creó para evitar un conflicto entre Argentina y Brasil, el Ecuador entre Colombia y Perú, o sea, fuimos una división, de hecho nadie reivindica al que funda el Ecuador en 1830, que fue Flores, pero bueno, entonces, dentro de lo que el Ecuador tiene en el paquete, con lo bueno, lo malo, lo maravilloso, tienes, fíjate, y vamos a hablar de un tema, yo mismo te comento lo que creo que se viene, un país sin sistema de partidos, ¿no es cierto? El sistema de partidos se quedó atrapado a principios del siglo XX. Nos quedamos en liberalismo y conservadurismo, y surge, después de la Revolución Juliana, el velasquismo y varias variantes. Y lapsos regionales, de hecho, Osvaldo Hurtado en el poder político. Yo creo que Osvaldo Hurtado no lo quiere mucha gente, pero a mí me parece extraordinario, hasta que le dio por ser un Vargas Llosa cualquiera, pero no me gusta el que sacó al final ahora de los populismos, pero el poder político y las costumbres, que es más beberiano, es más un libro que parece sociología, pero es maravilloso, ¿no es cierto? Entonces, el Ecuador no tiene sistema de partidos, partamos de ese punto, no, o sea, cuestionémoslo, pero aceptémoslo. Si tú no aceptas, es como, no, el paciente no tiene cáncer, no le puedes dar la receta, pues, al tipo, porque estás con el chip de que no debe tener cáncer. Sí, el Ecuador no tiene sistema de partidos, y al no tener sistema de partidos hay que analizarlo bajo esa variable. Y tienes esto es como cuando vas al médico, ahora la boca, saque la lengua. No, usted primero, ya no te preguntan eso. ¿Tu papá vive? ¿De qué murió? ¿Su mamá vive? Parientes con hipertensión. Ya, entonces, el ADN político nuestro, primero que nada, el velasquismo, fundamental. ¿Ya? Sí, a Velasco, a Eloy Alfaro le hicieron parrillada en Quito, la hoguera bárbara, una cosa espantosa, pero es parte de un ciclo, digamos, de partidos, de barbaries, de guerras, etc. Pero vamos al siglo XX, que es lo que edifica, digamos, a la humanidad, ¿no? Y tienes el velasquismo. Entonces, un tipo que gobierna un país o que está presente de 1900, de los 30 hasta los 70, casi 80, es un tipo que marca todo el siglo XX, que es el siglo más importante, un país que tiene menos de 200 años. Y me vas a disculpar con lo que te voy a decir, pero yo percibo, y de pronto estando en Quito me repela algún colega y me lleva la mano y de la oreja, que hay más en Wikipedia sobre velasquismo de todo lo que han producido junto a las universidades del Ecuador. Sí, hay sociólogos como el profesor Silva, Quintero, etcétera, que han hecho cosas chéveres, pero no, o sea, yo creo que salvo el gran ausente, que es un libro maravilloso, que de hecho es una tesis que quedó hasta el cuarto porque se murió de una, qué horror, Norris se muere de una neumonía en Bogotá, el velasquismo, digamos, no está analizado como tal. Entonces tú vas a la Argentina y ves unas 10 bibliotecas solo sobre el velasquismo, ¿no? Entonces, sobre el Perón. Entonces el velasquismo no está, digamos, dentro del chip, no lo concebimos. Entonces, para tú entender al correísmo,
tienes que entender al velasquismo. Y para tú entender, digamos, por qué hay un hiperpresidencialismo, tienes que entender un poco, lees a Locke, algo tan básico sobre el poder civil, el sistema hiperparlamentarista. ¿Qué es lo que Locke tenía? Un hiperparlamentarismo donde tenía siempre 100 diputados, que eran siempre presidentes pigmeos, que extorsionaban al poder de turno entre ellos, y bueno, era un caos. Entonces eso derivó un efecto adverso, digamos, que fue el hiperpresidencialismo. Entonces, ese es el Ecuador, un país que no tiene partidos. Bajo ese esquema parte de la premisa de que tienes que aceptarlo. ¿Okay? Ahí surge el correísmo. Correa, yo creo, y lo digo abiertamente, creo que fue un presidente, un tipo interesante, con formación, PhD, todos en Guayaquil nos conocemos, todos, la ciudad que tiene 2,5 millones de habitantes, hace 10 años tenía 1 millón y pico, un tipo que no era tan outsider como lo pintan, era un mimado de Radio Democracia, de todas las radios, era un analista, etcétera, etcétera, pero había un proceso previo al correísmo. Fíjate que siempre las revoluciones descabezan a los mentores, influyen. A Camilo Cienfuegos se le cayó el avión, al Che lo mandaron a morir a Bolivia, a todos los mentores de la Revolución Francesa y pensadores los descabezaron. Alberto Acosta, que fue el verdadero mentor, digamos, Acosta, la gente de Jubileo, y se me escapa un par de nombres más, que eran los mentores, digamos, de este proceso que venían trabajándolo décadas, también los excluyeron. Pues eso pasa en todas las revoluciones, ya cuando entra el ejercicio del poder. Entonces llega el correísmo, ¿no es cierto?, e instaura este esquema hiperpresidencialismo, donde el rol, como no hay sistema de partidos, el rol lo asume la prensa. Una prensa que se escuda en hacer prensa para hacer neoliberalismo o socialismo o oposición. X. Yo no lo estoy ni criticando ni alabando, estoy describiendo. Es una descripción. Entonces, bajo esa premisa, yo no culpo a Lazo de que tenga que ser un partido corporativo, ¿no? A diferencia de Alvarito, porque mira la curiosidad. Todos los análisis que al menos yo hago, o lo que te cuento o te comento, casi siempre tiene una base como cuando hacemos la tesis, chicos, cual y cuántica. Me va a disculpar, no creo en el neuromarketing, en la neurolingüística, en la máquina del cerebro, en las técnicas de... No, lo siento, no puedo. No. Al menos en campaña no, porque el tiempo es tan corto que no puedo ser. En gobierno sí, puedes ajustar la tuerca, son culturales, pero yo casi gobierno no hago. Yo, cuando hay una crisis me llaman, ¿no? O algún amigo me pide un favor porque le tengo alergia al sector público, tengo terror. Entonces, resulta que, como voy a con eso, resulta que este sistema, digamos, de ausencia, hace que la prensa asume este rol político, mal o bien lo asumió, Correa le saca la ley de comunicación, los golpea, bla, 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 se excede, sin duda que se excede. Yo creo que a un hombre, como digo, que es de 80 años, y chiquito que sea mayor, yo lo respeto al doctor. O sea, sí, se ha equivocado, Andrés Carrión también, pero al final del camino tampoco es para los Power Rangers, pues no, pero bueno. Entonces, aparece, digamos, una coalición que no se consolida, que es, digamos, lo que casi le gana a Moreno. Si hubo fraude, yo creo que no. No. ¿Por qué? Porque ellos cometen un error, no se consolida la coalición. Tú que eres joven y si ves Twitter y las redes, la gente que apoyaba a Lazo, la gente cercana, atacaba a Nebot en plena segunda vuelta. ¡De locos! Cierren la cuenta a esa gente, por Dios, es tu aliado natural. Mira, te lo voy a decir como consultor, porque yo, los socialcristianos, le voy a decir algo bueno, son buenos clientes. Jamás me han fallado una factura. Nunca. Y te digo que he trabajado varias veces, pero yo tengo una política, un consejo que doy a los consultores nuevos. No trabajen con las deidades. Nunca. Yo trabajo siempre en el entorno de Nebot, jamás con Nebot. En el entorno de Correa, jamás con Correa. Porque eso es como las drogas, el que entra no sale. ¿Sí? Siempre en la periferia. Cumplo mi servicio, nos vemos, nos amamos, chao, no hay compromiso. Porque cuando entras a la corte es jodido que salgas. Y cuando te sales te ven como un traidor. Entonces, en los socialcristianos, algo que te digo que mis respetos es el punto electoral que ellos manejan. Algunos alumnos míos, y un agradecimiento público al asambleísta Vicente Almeida, alguna vez me autorizó, y yo traje chicos de varios países de Latinoamérica, él era el encargado en ese tiempo, me autorizaba, y venían chicos de varios países de Latinoamérica, porque debo decirte que el mejor control electoral que yo he visto en Latinoamérica, nada con el PRI que compite con los gringos, es el que hacen los cristianos en el centro de convención. Una cosa extraordinaria. Yo creo que si los cristianos le manejaban el control electoral a Lazo ganaba. Y no necesariamente porque le hicieron fraude, o por lo menos hubiera probado si había un fraude. Entonces Lazo llega a esa etapa en la que no logra consolidarse como actor político, ¿sí? Porque no capitaliza su derrota, ¿sí? El tipo no capitaliza su derrota, ¿no? ¿Correcto? O sea, las derrotas se trabajan. Entonces él se empantana 6 meses llorando el fraude, que el mismo Nebot le dice, pruébalo, ok, pruébalo y salimos a incendiar Guayaquil. Entonces tú veías el CNE, parecía partido de Copa Davis, toda la gente San Borondón ahí haciendo barra, y el pueblo en su relato, en su día a día.
Entonces Lasso comete un error, no capitaliza su derrota, se centra en llorar el fraude que nunca pudo probar. Y después, para mala suerte de él, tuvo un accidente, creo, en España, que lo tuvo bastante disminuido. Gracias a Dios está bien. Ahora, eso le afecta muchísimo si no hoy fuera el contendor indiscutible, el favorito indiscutible, ¿no? Después, bueno, viene octubre, se va a Quito, no sé para qué. Yo creo que hay gente que, obviamente, cualquiera que tenga un amigo banquero viviendo en el barrio. Entonces, bueno, se va a Quito, no sé para qué. Bueno, y yo creo que se dispersa mucho en octubre. Y obviamente la aparición de otro también, porque se disputan casi en el mismo mercado, hoy día una misma red social. Pero, Lasso ha hecho tres cosas muy inteligentes. Número uno, César lo que es el César, hermano, yo trabajo con políticos. El tipo sabe que esto es 24/7 y poco empresario acepta todo, y el tipo vive dedicado a eso. Eso es bueno, ¿no? Número dos, se metió en el tema de la filantropía y la gente está muy dolida, la gente está muy aprensiva de que la consuelen, de que la curen, y hay que reconocer que han hecho un gran trabajo. César lo que es César. El hospital de Guayaquil, el tipo lo equipó. Sí, lo hizo por campaña, todo lo que tú quieras, pero lo hizo. ¿Ya? Acción y omisión, eso Diosito se encarga, yo soy muy creyente, ¿no? Como mentor, ¿no? Entonces, y la tercera, y ustedes son gente inteligente y me siento disculpen, me siento en la cátedra, pero la tercera, que es más importante, hagamos lecturas. Esa foto con Cintia Viteri entregándole equipos y Cintia agradeciéndole. Lo primero y lo que más bronca le causa a los ciudadanos es la bronca entre los políticos. Esa bronca entre Cintia y Otto fue un cóctel mortal cuando nuestro pueblo estaba muriendo. ¿Ya? O sea, quiero que sepas que donde yo vivo, en Guayaquil, me llegaban los hedores de la muerte. Así, los hedores de la muerte me llegaban acá. Yo sentía, no, esto no es Quitumbe, no, perdón, un poco ese lugar popular. No, era un tema de todos lo sufrimos. Yo tenía a mi esposa que es extranjera llorando, vámonos de aquí, estás loca. No, jamás. Entonces, esa tragedia espantosa que vimos, Lasso creo que ahí repunta un poco. No sé si le alcance, pero lo que te quiero decir es que tuvo un rol más interesante, porque hay otro gran problema. Solo tengo estudios digitales ahorita. ¿Ya? Y los estudios digitales para mí son como pruebas chinas de COVID. Entonces no puedo, me llegan, he visto una donde la hacen en primera vuelta, entonces yo, a ver, esto, por eso los encuestadores que yo respeto en este país, que hay muy buenos, mira, ¿por qué te digo cual y cuanti? ¿Ya? Las cosas son buenas cuando se ha probado que funcionan, ¿ya? Y algo que sí hacemos en el Ecuador bien son los exámenes cualitativos y cuantitativos, ¿ya? Cuanti, cantidad, quali, conceptos. Ejemplo, el quali me dice lo que no me dice la encuesta. ¿Conoce usted a Andrés Granda? Sí, no contesta. Ese es un quanti. El quali me da las respuestas que no me dice el quanti. ¿Conoce usted a Andrés Granda? Sí. Si lo tuvieras al frente, ¿qué le diría? Ah, no, que es politólogo, que es de izquierda, que es de centro, que buena gente. Los estudios cualitativos, ¿ya? Me dicen lo que no me dice el cuantitativo. ¿Ya? Y hay gente que lo lleva haciendo hace 30 años, 40 años. Entonces es algo que yo le recomiendo mucho a las nuevas generaciones. Mira el tema de los millennials, por ejemplo. Cada campaña que llego, y te digo una cosa, chicos, las redes sociales generan más divorcios que votos. Puedo ir a una notaría mañana y ir a firmar así. Las redes sociales generan más divorcios y rupturas amorosas que votos. Bueno, tú tienes un estudio, te voy a decir metodológicamente y con rigor científico. Elección del 19, que es lo más fresco que tenemos en Ecuador. Todos los estudios de opinión que yo tenía, todas las encuestadoras serias de este país, ¿ya? Me decían que el 80% sí es cierto, se informaba por redes sociales, pero todos me decían que el 7 o 5% creían lo que les llegaba en las redes sociales. Entonces es un tema de la credibilidad que tienen estas herramientas. Es lo que pasa, por ejemplo, con los indígenas, ¿ya? Cuando pasa la huelga, me llega un estudio nacional, llamo a un amigo encuestador, que tengo que reservarme el nombre, porque gracias a Dios casi todos los encuestadores de este país son amigos míos personales, son proveedores míos, con algunos a veces discuto, y a veces me llaman, Osvaldo, ¿qué opinas? Revísalo, ¿qué piensas? Bla, 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 te comparto esto puedes difundir, esto no, chévere. Y un día los llamo y le digo, oye, hermano, ¿por qué no están sacando la muestra nacional? Y todas las encuestas ahora son solo puro Guayaquil y Quito. Brother, el problema es que los indios arrasan en el interior del país. Entonces solo estamos sacando Guayaquil. O sea, de octubre fue una cosa de locos. Entonces yo no puedo mantenerme, por eso viene la hipótesis que te digo, como no tengo estudios serios, solo pruebas de COVID China, entonces yo no puedo decirte si está, o sea, ya la gran pregunta que yo me hago es, cuando se puedan hacer estudios que serán agosto o septiembre, podré corroborar si los indios se dispersaron por la pandemia y quién ganó en la pandemia política. Pero bueno, retomando a tu pregunta, creo que Lasso es un caso interesante, creo que ha repuntado, pero no sé hasta dónde, no sé cómo, de alguna forma, él podría retomar otra vez más ser ese gran protagonista
y por lo pronto lo veo bastante complicado en la medida, obviamente, que maneje una conducción innecesaria. Te pongo un ejemplo. El mensaje de Lazo en la primera vuelta fue espectacular. El millón de empleos. Yo no sé por qué se movió de ahí. Después empezó a hablar de la CENESID. Es un poco complicado que un tipo que no tiene título universitario te hable de becas de la CENESID. Después salía una foto con el team de Maguad, con todo el gabinete Maguad, la ADP, o sea, cosas que no tenían sentido. Como el caso de Nebot en los 90, pues no todo el mundo dice que Nebot perdió porque Férez Cordero dijo que las prostitutas y los drogadictos estaban mentira. Nebot perdió porque iba en Guayabera a Quito, pues, hermano. O sea, llegaba a dar discursos en Guayabera Ambato, a Quito, de identidad, poncho, qué sé yo, disfrazarse de puya, o sea, no lo sé. Entonces hay muchos factores que obviamente la opinión publicada, como dice Correa, la opinión pública, los aficionados, que está bien. O sea, ¿qué nos hace diferentes a los politólogos del tipo que se toma 2 tragos y habla de política, porque todo el mundo habla de sexo, política, religión, etcétera? Nosotros tenemos un rigor, un metodológico, a veces es conceptual. Hay gente que no le gusta Dieter Nolen, a mí me enamoré de Dieter Nolen. O sea, esto fue un reencuentro entre Dieter y yo. Sé que está vivo, así que ahora tengo los medios, creo, como para irlo a visitar. Voy a ver en su mapa si tiene alguna conferencia en el mundo hispano dentro de poco. Acabando esta pandemia, le dije a mi esposa, vamos a México o a donde esté, que quiero ver a Dieter. Porque cuando fue a Osvaldo, Buenos Aires ni le paré bola, perdón, sí, no, quería porque lo pedirte ninguneaba. el nombre del libro que nos recomendaste de Dieter Noller para ponerlo también aquí en pantalla y que puedan los amigos que nos están viendo quizás investigar y buscar ese libro. Claro, sistemas electorales y partidos políticos de Dieter Nolen. Y hay una compilación que hizo la universidad, la UAP. Como te digo, las compilaciones son maravillosas. Cada vez que voy a una conferencia me regalan 100 compilaciones, revistas interesadas, y me como mucho eso. Porque ya, la verdad, mano, llega un punto en que ya no compro libros. Tengo que terminar los que de mi papá, que son muchos, y los que me he comprado en mi vida. Entonces, ahorita, salvo que me regalen, ya no compro, porque hay que empezar. Entonces me dicen, no, no, gracias. Pero Dieter Nolen. Ahora, yo creo también que hay que leer a quienes les interesan las relaciones internacionales, a Marcelo Bullo, la insubordinación fundante. Sí. Creo que también hay que leer a Mosca, indiscutible, teoría de las élites, a Michels. Pareto me gusta, Pareto, de pronto voy a edita esta parte, ¿no? Es un físico, ¿no? Entonces, está bien, y la teoría de Pareto, claro que sí, pero yo soy más a las ciencias sociales, ¿no? Y lo es Pareto también. Pero teoría de las élites, tienes a Michels, a Pareto, Mosca. Yo diría hay que leer a Mosca y a Michels porque hay que entender a las élites, ¿cierto? Porque cuando uno habla de la élite económica, no, las élites, las que te digo que en Guayaquil no se replantean. Te voy a dar un ejemplo de Guayaquil. En las últimas conferencias, los últimos 3 años que me han invitado a dar universidades, debo reconocer que mal haría yo de hablar de las universidades de Guayaquil, que han sido muy generosas conmigo, todas. Yo le decía, por favor, el bicentenario, o sea, no es un tema de regionalismo. Guayaquil es más que cualquier otra. Guayaquil armó un ejército libertador para ir hasta Quito, a Lima, y después vino Sucre y se sumó, y bla, bla, bla. Guayaquil financió la libertad hasta del Perú y la campaña con... Mira las cartas de Bolívar, ¿sí? Por eso me parece de lo peor que quiera hacerse un Bolívar. Un Olmedo antibolivariano es hacer un líder regional, local. Olmedo tiene una connotación continental. Pregúntale a la Mora. Entonces, cuando se da esto, digamos, de Guayaquil, de los libertadores, de toda esta gente, hay un proceso en la élite, como te comentaba, que no hablaba del bicentenario. Entonces, el leitmotiv era los fuegos artificiales, el champán. Pero ¿qué pasó en Guayaquil? Han pasado 200 años, ¿en qué fallamos? ¿Nos vamos a inundar, vendrán más pestes? Más... No, la fiesta. Mira lo que está sucediendo. Pero bueno, básicamente eso es lo que creo que va a pasar con Lazo, eso es lo que creo que debe pasarle a Con el sistema. Guayaquil. Y eso es lo que creo también del oficio, ¿no? Hay que buscarse un Excelente. emprendimiento o dar clases. Claro, sí, Osvaldo. No, bueno, gracias igual por las recomendaciones de lectura. Yo no quisiera despedirnos sin hacerte una pregunta que también me interesa mucho que nos puedas dar tu perspectiva. Yo te he escuchado varias veces en algunas conferencias que tú has mencionado que, bueno, tú no crees mucho en el poder de las redes sociales para campañas electorales, o no creías mucho, digamos, en lo que las redes sociales podían hacer en una campaña electoral, quizás era una burbuja todavía ahora con lo que estamos viviendo nosotros en una pandemia y que, digamos, posiblemente todavía no se encuentre una vacuna y que incluso en etapas digamos, de transición a semáforo amarillo, semáforo verde, quizás haya que mantener el distanciamiento social. Yo te quiero preguntar si tú crees que las campañas electorales van a cambiar y puntualmente si aquí en el Ecuador va a cambiar la campaña electoral que se viene, van a ser necesarias nuevas herramientas, va a ser necesario el distanciamiento también, porque sería irresponsable también de parte de los políticos realizar eventos masivos, ¿no?
Entonces, ¿crees que quizás las redes sociales cobran más vigencia ahora como una herramienta para las campañas electorales que ya van a tener verdadera incidencia o todavía no? Y con esa pregunta, pues quisiera que nos puedas un poco dar tu perspectiva de esto y ya te dejamos ir. No, no, la verdad que qué bonito haber tenido esta conversación. Me honra porque invitas a Monedero de Gran Barba, entonces imagínate, tuve que hasta bañarme para esta conferencia. A ver, a ver, te lo voy a poner prácticamente, hermano. A ver, tú sabes por qué no se iniciaron las teleclases, ¿no? Tú sí sabías que no se pudo hacer educación en línea, ¿no es cierto? ¿No? ¿Y sabes por qué no se pudo hacer? ¿Ya? El Ministerio de Educación, qué barbaridad la vejez cuando cumples 40, después de los 40 sin lentes no se ven. A ver, el Ministerio de Educación, el gobierno nacional, el gobierno de todos, ¿ya? No pudo iniciar las clases online porque la ausencia de conectividad en los sectores no solo rurales, sino urbanos y suburbanos es altísima. No alta, altísima. ¿Ya? No tengo ahorita la cifra a la mano, que alguien lo corrobore y lo ponga, pero tengo entendido que el Ministerio de Educación no pudo iniciar porque probablemente el 50% de los hogares no tienen acceso a internet, ¿sí? A nivel nacional, y te hablo de lo urbano, suburbano y rural, probablemente el 80%. O sea, vamos no es lo mismo lo que te dice un tipo que te vende un software mágico que lo que te dice la data, ¿no? Y la data, no la data, la neurodata, o sea, la data formal, ¿ya? Entonces, no se pudo iniciar las clases en Ecuador, las teleclases o interclases, básicamente por la ausencia de conectividad. Número uno. Número dos, a ver, no es que las redes sociales no te sirvan, ¿ya? El problema es cuando tú quieres hacer a la comunicación o a la estrategia de una campaña funcional a las redes sociales. Y es al revés. Si tú me planteas que las redes son una herramienta más, una pata de la mesa, un elemento más para comunicar, claro que sí, yo no puedo hacer una campaña sin redes sociales. Por supuesto que. Pero cuando yo llego a una campaña y que algo que sí tiene, mira, te voy a poner un ejemplo, y con números. A ver, el 80% de la población, de acuerdo a todos los estudios que hubo en su momento, estaba en contra de la gasolina. Si a mí me preguntas, en el fondo yo estaba de acuerdo, o sea, en algún momento es insostenible cualquier subsidio, ¿sí? Pero la forma fue una estupidez. Yo creo que vinieron 4 gringuitos tecnócratas del PowerPoint, en PowerPoint le explicaron acá a la gente, no, implementa que no pasa nada, que allá en Ecuador los tenemos, en Estados Unidos están en reservaciones, mentira. Hay muchos grupos sociales. Y ya viste lo que pasó. Eso se llama shock, neoliberalismo puro y duro, ¿no? Entonces, tú preguntas en la calle, en una encuesta seria, el 80% está en contra de la gasolina. Tú lo mides en Twitter, el 80% está en contra. Tú preguntas en la calle quiénes son los padres de la patria, hay gente que la mayoría te dice Alfaro y García Moreno. Tú preguntas en Twitter, te dicen Maguad y Moreno. Entonces, esa es la proporción que hay entre lo que pasa en la red y lo que pasa en la red. Ahora, ¿qué afecta a los generadores de opinión? Por supuesto. ¿Y qué es un gran negocio? Sí, está bien. Yo creo que es legítimo que hayan bibancos, que hayan estos portales que aparecen y generan opinión, entre comillas, bla, bla, bla. Porque por decirte, Vivanco, pongo el ejemplo porque es lo que todo el mundo me envía, consume. El amigo, el otro, no me acuerdo el nombre, el venezolano, que se pone este sombrerito para parecer quiteño, pues, ¿no? Y se pone tirante, ¿ya? Porque el guayaco no te usa esa, ¿cómo se llama la boina? La cachucha, tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama? ¿No? Mis primos de Quito todos usan. Y mis primos todos se llaman Esteban o Sebastián, el José Luis de Guayaquil. Entonces, resulta que, y yo amo profundamente Quito, he pasado días maravillosos en Quito, yo no puedo creer, o sea, yo no sé, pero mi única experiencia en Quito ha sido afecto, cariño. Alguna vez me enamoré perdidamente, como todo el que pasa más de 2 meses en Quito, de una quiteña. O sea, Quito es una cosa, le pasó a Bolívar y le pasa a cualquiera. Quito es maravilloso. Todas las universidades se han portado bien, me han abierto las puertas, nunca me ha ido mal, nunca me han quedado mal. La verdad, yo no puedo hablar una letra, una coma de nuestra capital. Adicional, le parece maravilloso. Pero bueno, entonces las redes sociales, ¿no es cierto?, generalmente son una realidad totalmente dispersa a lo que me dice la calle. Entonces, lo que te dice la calle y lo que te dice la red social generalmente están cruzados, ¿no es cierto? Ahora, hay mundos y micromundos. Aunque no lo creas, André, yo conozco gente, te lo juro, que me dice mirándome a los ojos que Ecuador debería ya hacer un paso a hacer segunda lengua el inglés, en 20 años hablar inglés, y deberíamos buscar el mecanismo para ser un Estado libre asociado como Puerto Rico. A mí me parece el rol de Puerto Rico es nefasto. Yo soy un independentista absoluto, fui activista de libertad de Oscar López, y creo en la independencia de Puerto Rico, y tengo amigos puertorriqueños, la mayoría creen en la estatidad, pero bueno,
Lo que te quiero decir es que también hay gente que quiere vivir como en Venezuela, hay gente que admira a Marx, al Che Guevara, que quiere vivir como en Cuba, hay otros que quieren vivir en Suiza. Yo me limito con querer vivir mejor en Ecuador. Es lo que creo que hay. Entonces, la red social, te pongo otro ejemplo. Mi mamá, cuando Correa se iba a reelegir, me dijo, mijito, es imposible que se reelija Correa, papito, es imposible. Todas mis compañeras de la Asunción, colegio en el que se graduó en 1962, en un chat y todas viven por en los valles, todas, ninguna va a votar por Rafael, así que es imposible que gane. Entonces, hay mundos y micromundos, ¿no es cierto? La red es un mundo de esos. Entonces, si tú no le das el rol que le corresponde, yo tengo una política con mis candidatos, usted no puede ver encuestas, ¿ya? Olvídese de las encuestas, eso es como hacer dieta y pesarse cada 5 minutos. No puedes ver encuestas y el teléfono se lo deja al Sobrinity, al Community o a quien sea. Se acabó esta pendejada, perdóname la palabra. No vas a usar esta huevada porque nos quita mucho tiempo, me genera una crisis cada vez porque un Gil que tiene 2 seguidores te insulta. Entonces, esas son las redes sociales. ¿Ya? Son una pata más de la mesa, ¿correcto? No puedo prescindir de ellas, pero no puedo hacer la comunicación y la campaña funcional a ellas. Es como el tema de los famosos millennials. Y esto se lo debo un saludo a Durán Barba. Mira, yo creo que Jaime y Santiago no van a ser recordados como consultores, van a ser recordados como escritores. Hay que leer la obra de... La última me gusta, pero el libro, que creo que está atrás mío, no tengo la mano. Pero uno de De los realidad libros de Jaime que latinoamericana. creo que... Sí, bueno, está aquí atrás, hermano, y si me pongo a buscar, me van a ver en boxer. Entonces, el libro de Jaime, que me parece maravilloso, es Sexualidad, Mujeres, Política e Internet, Mujeres, yo soy con los libros soy como con las canciones, a veces no me sé el nombre. Y se lo he dicho, yo se lo he dicho a Jaime y se lo he dicho a Santiago, obviamente no son íntimos amigos míos, pero tengo un gran respeto, o sea, a los dos, pero tengo, digamos, más contacto con Santiago, extraordinario investigador también, pero yo creo que ellos van a ser recordados como escritores que como consultores. O sea, el libro de Sexualidad, Política, Sexo, Política, Internet, una cosa así por el estilo, el nuevo lector latinoamericano es lo mejor que se ha escrito en español en estos temas, ¿no? Y no lo digo por nacionalismo. No he sacado mi libro, les soy honesto, porque le tengo terror al ridículo como la muerte y lo escrito queda para siempre. Entonces, es como cuando yo pregunto, ¿todo hablas inglés? Todo el mundo en Guayaquil habla inglés. Claro, inglés muy Miami, pero hablar inglés, de dar un examen de suficiencia, sacando X para tener capacidad de hacer un paper o dictar una conferencia, yo no. O sea, si me dices hablo inglés, sí, te hablo inglés muy Miami, pero inglés no te hablo. Lo mismo con los libros. ¿Ya? Para mí, lo escrito forever, eso queda para la eternidad. Eso, entonces yo me da vergüenza que mi hijo el libro en 20 años y va a escribir pendejadas. Entonces, todavía no estoy preparando una obra. Pero bueno, en todo caso, te ponía el ejemplo de Jaime en su libro, que es extraordinario, que hay que leerlo. Y hablamos de los milenios, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega una campaña que los milenios? A ver, si tú le robas el sueldo a un jubilado, probablemente lo mates de depresión y porque no pueda comprar sus remedios. Si tú me robas mi sueldo a mí, si fuera, nunca he tenido relación de dependencia, gracias a Dios, ahora soy mantenido de mi mujer, pero si tú le robas a mí el sueldo, un hombre de 35 a 50 o 55, 60, probablemente no coma mi familia, me matas, ¿no? Y mi hijo, que le puse como a Sucre, él se llama Antonio José Moreno por Sucre, ¿no? Excepto obviamente lo que pasó en Pasto, yo reivindico a Sucre 100%. Entonces, si tú me robas a mí el sueldo, no come mi hijo, no hay leche para mi hijo, te matas. Y si tú le robas a un milenio en el celular, lo matas. Entonces, al final del camino, ¿cuál es el gran problema? No es el sueldo, no es las pastillas, no es el celular, es la inseguridad. Entonces, es cómo abordas los problemas, porque al final el millennial es ciudadano. Y eso que ya, chao millennial, ahora vienen los pandemias, somos todos. Entonces, yo creo que a las redes sociales hay que darles un espacio que es el que les corresponde. Mira, yo con Correa, que tengo una relación amor-odio, y como no le debo nada ni me quitó nada, y conozco gente que lo ama con locura y gente que lo detesta con locura, ¿sí? Entonces, gente que lo ama, hay gente que... Yo conozco gente bueno, tú no conoces Guayaquil, no sé si la conozcas tanto, en esto que te conté que se hizo Guayami, esta Miami que se hizo fuera de Guayaquil, hay una serie de ciudadelas que están más cerca, que digamos, a menor costo, la Ciudadela La Joya, Villa Club, que son miles de casas. Eso es BIES. Perdóname, pero antes era imposible acceder a una casa, era imposible, no podías, no había créditos a 30 años, sí, eso fue el pero eso fue el BIES. El 90% de esos planes de vivienda son del BIES. Eso es correísmo, vivienda.
Las becas, pues hijo, perdona que te trate así como muchacho. Pues a mí el ese nos tiraba 2 lucas, 3 lucas. Tenías que fregar la vida a tu hermano para que no vaya a trabajar, haga la fila y le diga, no, los cheques están en otra semana y tu hermano te decía, fin de mes, oye, no puedo, que está la otra semana y nadie iba y hacías malabares. Eso era el IES. Yo he visto cantidad de chicos que se fueron becados a estudiar. Las empleadas domésticas, pues. O sea, entonces, hay cosas que hay por reivindicar. Ahora, el otro problema fueron los Alibaba, de los que se rodeó, los 40, 50, 100, 200 ladrones. Eso es imperdonable, por supuesto. Pero tienes que entender las razones del por qué. O sea, uno tiene que entender los por qué. Entonces, en el tema digital, por eso te nombraba a Satanás, iba a decir a Correa, ¿no? Porque es Satanás para algunos, ¿no? Es una cosa de loco, ¿no? Esto que genera Correa con tanta fuerza y delirio. Entonces, tienes un nuevo segmento de la población o una nueva etapa en la que no puedes obviar, pero nada reemplaza la calidez, nada reemplaza el contacto directo, nada reemplaza que la gente la escuche, nada reemplaza la radio. Pónganse a estudiar, pidan data. El 40% de la gente en Latinoamérica escucha radio en la franja de 5, en las áreas rurales de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Y tú me dices, sí, pero las áreas son chiquitas. Oye, las elecciones se están perdiendo por márgenes estrechos. Puedes perder o ganar una elección en un recinto hoy en día. Entonces, creo que las redes tienen que tener el rol que le corresponde. Son una pata más de la mesa, no se pueden obviar, pero el primero que te diga que tiene un software mágico y que tiene unos troles que creo, o sea, ¿tú crees que te da credibilidad que te define un troll creado ayer con un seguidor? Y eso hacen todos. O sea, perdóname, no hay activismo digital. Te reto a que ataques a Cintia y mira quiénes te responden. Troles o funcionarios municipales o gente vinculada al municipio. Poca gente activista. Hazlo con Otto, hazlo con Correa, es la verdad. O sea, no hay activismo digital, no es que es contra Otto, contra Cintia, contra Correa, no hay activismo digital. Son gente o que está vinculada porque es empleada municipal o empleada del gobierno, porque tiene contratos o porque es parte de la mesa chica, lo que tú quieras. Pero el activismo digital como tal es mínimo. Es poca la gente que se pone a pelearse porque no tengo un beneficio, que no es ilegítimo, ojo. Entonces yo sigo pensando que la calle todavía tiene la prioridad y la red debe ser reflejo de lo que tiene la calle y hay que llevar la calle a la red y no la red a la calle. Pues básicamente esa es la razón, no es que, no es que no creo en las redes. Yo Claro. tengo WhatsApp desde que me casé, te cuento. ¿No? Yo antes no tenía WhatsApp. Yo tenía un teléfono analógico maravilloso que el país que llegaba a Camachi funcionaba. Me casé, tuve que usar esa vaina y ya está. Hay que usarla porque eso es parte del compromiso que uno tiene cuando quiere nuevos hábitos, cuando quiere un estado civil nuevo. Pero eso son las redes sociales. O sea, el 90% de lo que recibe es pornografía, noticias falsas. La gente no cree en eso. Entonces, hoy, esto es como la canción de salsa, yo no sé mañana. Hoy, yo te diría que las redes son una pata más de la mesa. Y que no, que la pandemia, la gente está encerrada. Bueno, mi experiencia con encuestas digitales es nefasta. ¿Ya? Encuestas telefónicas, máximo 3, 4 preguntas. Tú le preguntas para temas comerciales o para tipos puntuales, las telefónicas te funcionan. Pero si tú mandas un cuestionario de diagnóstico, de arranque, por ejemplo, cuando uno empieza una campaña electoral, lo primero que se hace es un diagnóstico. Hay que ver qué está pasando en el pase electoral, qué dice la gente en la calle, cómo evalúan a tu candidato, cómo evalúan a la política, la gestión municipal, cuáles son sus demandas, bla, bla. Te toma por lo menos 30, 40 preguntas en un estudio cuantitativo. Eso no lo puedes hacer por teléfono. Y de manera digital, ya te digo, cada vez que voy a una campaña me entrevisto con 40 tipos, el candidato me dice, mira, me están regalando. Entonces me entrevisto con uno en la mañana y en la tarde viene otro con otro software que es el anti el otro software, como el virus. Entonces, no me fío de campañas digitales, de encuestas digitales, pero reconozco que las firmas que las están siendo serias, Sedatos lo ha hecho, el CIES lo ha hecho, Climas lo ha hecho, nos dicen, este es un origen digital. Y eso me parece, es como a Carlos Vera. Hay gente que no lo quiere, yo lo defiendo y lo reivindico porque Carlos te dice de frente que sos cristiano, a diferencia de otros periodistas que no te lo dicen. ¿No? Entonces yo creo que el problema no es ser político, sino que no te lo digan. Mira en Estados Unidos, hay periódicos que te dicen abiertamente en letras negras gigantes, somos demócratas, somos republicanos. Pero aquí no, pues aquí en nombre de libertad de expresión la gente se escuda de Quijote. ¿Okay? Claro, no, excelente, Osvaldo, conocer tu perspectiva, pues creo que ha sido muy, muy chévere conversar contigo. Hemos hablado de todo un poco, de geopolítica, de integración suramericana, hemos hablado de política nacional, coyuntura, nos has recomendado igual muchos libros que los hemos puesto ya en la pantalla. También vamos a dejar tus redes sociales para que todos los amigos puedan seguirte. Pues nada más, Osvaldo, agradecerte para nosotros como politólogos de Ecuador, pues es queremos que este espacio justamente sea para reivindicar a muchos actores, digamos,
académicos, pensadores, politólogos, etcétera, que a través de sus actividades tratan de generar también un poco más de pensamiento crítico y tratar de fomentar un poco más del interés de las personas, particularmente de los jóvenes también en la política, en la verdadera política, ¿no? Con P mayúscula y no en la politiquería que vemos habitualmente. Y nada más, Osvaldo, agradecerte por tu tiempo y pues ya nos seguiremos viendo. Muchas gracias, Osvaldo, y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Mi recomendación, bueno, hay que leer mucho. No se droguen, por favor. Lo mismo que les decía a mis alumnos, si se drogan, los golpeo, no mentira, pero no se droguen, lean, 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 lean. Y hay gente muy valiosa en nuestro país. Tienes a Santiago Nieto, tienes a César Ulloa, hay gente muy, pero muy, muy valiosa. Así que les mando un abrazo y reivindico este oficio maravilloso del politólogo. Creo que nosotros despojamos de ese espacio a los abogados y ya la discusión es entre politólogos Ojalá. y economistas. Así que les mando un gran abrazo, un agradecimiento y adelante, sigamos adelante y yo estoy para servirlos. Espero defender mi tesis doctoral ya este año, o por lo menos antes del siguiente. Estoy a un paso ya de sacar el doctorado en ciencia política, ya para terminar de una vez por todas este abordaje. Y mi tesis básicamente se basa sobre la CONAIE, justamente sobre el rol de los sectores indígenas en nuestro país. Un gran abrazo y estoy para Excelente. servirlos. Gracias, Osvaldo. Cuídate mucho. Chao, chao.